y actualmente es jueza tercero de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, especializado en extinción de dominio con residencia en la Ciudad de México. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, magistrada. Primero que nada, quiero agradecer a la magistrada Lilia Mónica López Benítez, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, a la cual orgullosamente pertenezco, por la invitación a este foro. Es un honor para mí estar con personas con tanta experiencia en la materia. A mí me tocó hablar de la extinción de dominio en nuestro país. Realmente, de todo lo que he escuchado, nos damos cuenta de que nuestra figura es bastante reciente. Inició con una reforma a la Constitución del artículo 22, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2008, 20 años casi después que con ellos. En esta reforma lo que se estableció fue que no sería considerada confiscación el hecho de que se apliquen los bienes a favor del Estado cuando se declare extinto en la propiedad de este bien mediante una sentencia de extinción de dominio. Del estudio del proceso legislativo de esta reforma se advierte que efectivamente, tal y como ocurrió en Italia y ha ocurrido en otros países, se estableció como un método de confrontar a la delincuencia organizada, y en nuestro país se estableció como un régimen de excepción, pretendiendo directamente afectar los recursos del crimen organizado, aumentando sus costos, reduciendo sus ganancias, así como realizar un ataque frontal a los factores que promueven ese comportamiento delictivo. Con motivo de esta reforma, el 29 de mayo de 2009 se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, que es la reglamentaria precisamente de este artículo 22 constitucional. Aquí en esta ley se prevé qué es la extinción de dominio. La extinción de dominio con nosotros es la pérdida de los derechos sobre los bienes, entendiéndose por bienes todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles. También los derechos reales y personales, sus productos, sus objetos que sean susceptibles de apropiación. Dichos bienes aquí en nuestro país están determinados específicamente desde la propia Constitución. Tienen que ser instrumento, objeto o producto de ciertos delitos específicos, que son delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Únicamente por estos delitos vamos a promover una extinción de dominio. Luego, dicha pérdida se realiza sin contraprestación alguna ni compensación para su dueño, ni para quien se ostente responsable. En la sentencia que se declara esta extinción de dominio, se establece que los bienes van a ser aplicados a favor del Estado. Esto es, tal y como se establece en Italia, nuestra acción de extinción de dominio es de carácter real, no es respecto de la persona, es real, de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien que se ubique en estos supuestos, que hayan sido objeto, instrumento o producto de los delitos antes enumerados, independientemente de quién los tenga en su poder o los haya adquirido. Para cumplir con esta finalidad, y dada la excepcionalidad de esta acción, se estableció que va a estar a cargo del Estado a través de la figura del Ministerio Público, quien se constituye en parte actor en este procedimiento, el cual debe de verificar que se hayan concretado los supuestos delimitados, que les reitero, están delimitados en la propia Constitución, no podemos hacerlo por cualquier otro delito. Debe de verificarse realmente que se concreten cualquiera de estos supuestos como hechos delictivos, no como el delito en contra de la responsabilidad de la persona como tal. Se partió de dos premisas concretas. Es un régimen de excepción, pero aparte se debe de aplicar de forma restrictiva. Esto es, no debemos de utilizarlo en forma arbitraria para afectar a propietarios, poseedores de buena fe. La extinción de dominio surge como la necesidad de contar con un régimen especial para combatir a la delincuencia organizada, afectando directamente su patrimonio. ¿Por qué se hizo de esta forma? Derivado de que los bienes de las bandas criminales que utilizan estos para la comisión de delitos normalmente no están a nombre de los procesados. ¿Qué ocurre entonces? Aun y cuando están siendo utilizados para cometer algún delito
o son productos de actividades delictivas, dada esta falta de relación directa con los procesados, el Estado no puede allegarse de ellos. Entonces, con motivo de esto, se buscó establecer una figura que fuera novedosa, que no tuviera por objeto sancionar al procesado, sino dirigida al apoderamiento de los bienes que son instrumento u objeto del delito. Del análisis de esta fracción segunda, del artículo 22 de nuestra Carta Magna, se advierte que solo va a proceder respecto de bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto de estos delitos antes señalados. Entonces, ¿qué nos debe de acreditar el Ministerio Público, que es nuestra parte actora en este procedimiento? Nos debe acreditar que tuvieron objeto hechos ilícitos que se adecuan a la descripción normativa de los delitos antes señalados. En segundo lugar, que estos bienes fueron objeto, instrumento o producto de estos delitos. Un supuesto muy importante, que es lo que normalmente ocurre, cuando los bienes están siendo utilizados por un tercero. Estos bienes tienen un dueño, tienen un propietario, pero están siendo utilizados por un tercero. Lo que es importante y se debe de acreditar es que ese dueño o propietario tenía conocimiento plenamente de la utilización ilícita de su bien y que no obstante eso no lo hizo del conocimiento. Si esto no queda acreditado plenamente, evidentemente la acción no va a proceder. Ya les mencioné hecho ilícito como la base fundamental de nuestra acción de extinción de dominio en nuestro país. Esta excepción está prevista desde la Constitución y en la Ley Federal de Extinción de Dominio. Se define como cuerpo del delito. Hecho ilícito es cuerpo del delito. Nuestra Suprema Corte ya determinó que el hecho de que se haga esa semejanza de hecho ilícito con cuerpo del delito no vulnera el principio de autonomía. Esto es muy importante porque en el propio artículo constitucional, en el 22 fracción primera, se establece que el procedimiento de extinción de dominio es jurisdiccional y autónomo del proceso penal. Sin embargo, esta autonomía no la podemos entender en forma absoluta, sino que es una autonomía relativa. Existe autonomía, evidentemente, pero existe esta autonomía en la normatividad que se va a utilizar en cada proceso. Existe autonomía en las decisiones que se van a tomar por el juez rector en cada juicio. Pero donde no existe autonomía y al contrario existe una vinculación total del juicio de extinción de dominio con el proceso penal es en relación a la acreditación de los elementos del delito. Esto es, el juez de extinción de dominio debe estar a lo resuelto por el juez de la causa penal en relación a este acreditamiento. Si estamos dentro del procedimiento de extinción de dominio y se nos comunica que el juez de la causa penal emitió una resolución intraprocesal en la cual determinó que no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito, evidentemente esa resolución va a influir en nuestro proceso, porque si hay medidas cautelares, que ahorita les voy a mencionar cuáles son, tenemos que hacer ese levantamiento. Mucho más, si ya se decretó la extinción de dominio en una sentencia que ya quedó firme y evidentemente tenemos una resolución de la causa penal que nos dice que no están acreditados los elementos del cuerpo del delito, tenemos que hacer el levantamiento de las medidas cautelares o de la declaración de extinción de dominio y hacer la devolución del bien si es posible, o en su caso, la cantidad líquida que se debe de pagar con sus frutos y rendimientos que se hayan obtenido durante el proceso que hayan sido administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del sector público. Entonces, tenemos una autonomía relativa. Tenemos dos procedimientos que su base es una averiguación previa en la cual existe un hecho ilícito que se debe de adecuar a la descripción normativa de los ilícitos antes mencionados. Ahora, adentrándonos al procedimiento de extinción de dominio en nuestro país. Como ya les mencioné, la parte actora es el Ministerio Público. La parte demandada es quien se ostente o comporte como dueño o propietario de los derechos reales o personales que están siendo materia de esta acción de dominio.
Es muy importante que tengamos presente que dentro de nuestro procedimiento también podemos tener como parte al afectado que se ostenta como propietario o dueño de estos bienes y que nos acredita que tiene un interés jurídico. Entonces le debemos dar intervención dentro de este procedimiento. Ahora, ¿cómo inicia nuestra acción de extinción de dominio? ¿Cómo inicia nuestro juicio? Inicia con la presentación de una demanda, la cual la presenta el agente del Ministerio Público como representante del Estado. Evidentemente tiene que tener la autorización correspondiente del Procurador General o del subprocurador, que en su caso se le delegue tal facultad. ¿Qué debe de contener esta demanda? ¿Qué nos debe de señalar? Nos debe de señalar el juzgado competente, la descripción de los bienes respecto de los cuales se está solicitando la acción de extinción de dominio, su domicilio y datos para su localización inmediata. Lo más importante que nos debe adjuntar copia certificada de la averiguación previa que se haya iniciado por el ilícito que dio origen respecto de los bienes que nos están solicitando esta extinción de dominio. Además, nos debe señalar también o adjuntar copias certificadas si es que dentro del procedimiento de esta averiguación previa ya se llegó al ejercicio de la acción penal y se tiene algún pronunciamiento por parte del juez de la causa penal, nos debe de llegar las constancias correspondientes en caso de que se haya emitido una orden de aprehensión, una orden de comparecencia, un auto de formal prisión, un auto de sujeción a proceso. Esas constancias debe de llegárnoslas también. Otra cosa que nos debe de manifestar en su demanda es señalarnos si ya se emitió alguna medida cautelar dentro de la averiguación o del procedimiento. Las medidas cautelares que están previstas para la acción de extinción de dominio son las siguientes. Puede ser un embargo precautorio, un aseguramiento de bienes o una inmovilización de cuentas o activos. Esto lo puede haber decretado el Ministerio Público. En caso de que ello haya ocurrido ya, no nos va a solicitar que nosotros decretemos tal medida, sino que ratifiquemos la misma. ¿Ok? Esto lo haremos al momento de proveer sobre la demanda, se hace la ratificación correspondiente y se giran los oficios al registro público de la propiedad en caso de que sea un bien inmueble. Lo más importante que nos debe de señalar es el nombre y el domicilio del titular de los derechos o de quien se ostente o comporte como tal, o de ambos. Podemos tener tanto quien lo estaba utilizando como tercero y a nombre de quien está registrado ante el registro público de la propiedad. De igual forma nos debe de señalar la petición expresa que nos está solicitando de extinción de dominio. Nos debe adjuntar las pruebas que está ofreciendo, si son documentales, si las tiene con él, o decirnos el archivo donde se encuentran para que nosotros las podamos solicitar. A esta demanda va a recaer un proveído, el cual puede ser en tres sentidos. El primero, una prevención. ¿Qué significa esto? Que la demanda es oscura o tiene alguna irregularidad. En ese momento lo que vamos a hacer es prevenir al agente del Ministerio Público para que dentro del término de 3 días corrija dichas irregularidades. Una vez que subsane esta omisión, vamos a analizar la demanda. Vamos a determinar si se cumplen los requisitos de procedencia, esto es, los bienes respecto de los que se está solicitando la extinción de dominio se ubican en los supuestos o no se ubican. No se ubican, desechamos la demanda. Se cumplió lo anterior, entonces vamos a proveer sobre la admisión correspondiente. ¿Qué vamos a hacer en este proveído? Al momento de proveer sobre la admisión de la demanda, lo primero que debemos de hacer es ordenar el emplazamiento del demandado para que dentro de un término de 15 días formule su contestación. ¿Okay? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a proveer sobre las medidas cautelares que nos haya solicitado que las decretemos o que realicemos la ratificación de estas. Además, debemos nosotros también requerir al Instituto Federal de la Defensoría Pública, muy importante esta situación, para que nos designe un asesor o un representante. Debemos de tenerlo antes de que se realice tal emplazamiento, porque evidentemente el demandado o el afectado tienen derecho también a tener una representación como tal. Además, vamos a señalar fecha para que se lleve a cabo la audiencia de desahogo de pruebas, la cual debe de señalarte dentro de un plazo que no exceda de 30 días. Bueno, ya admitimos la demanda.
Este es un procedimiento sumamente ágil, en el cual, sorprendentemente, la única notificación personal es el emplazamiento. Todas las demás son por lista. Entonces, solo el emplazamiento se lo vamos a notificar al demandado personalmente. Cuando se trate de bienes inmuebles, tenemos que ordenar nosotros que se fije una cédula de notificación en el inmueble respecto del cual se está solicitando la acción de extinción de dominio. Cuando nos enfrentemos al caso de que no conocemos el domicilio, se trata de una persona desaparecida o no localizada, evidentemente se va a hacer la notificación por edictos, pero esto únicamente que se haya agotado el procedimiento previo de la investigación correspondiente. Al Servicio de Administración Tributaria se le va a notificar mediante oficio, evidentemente. Ahora, en relación a la contestación, ¿qué nos va a hacer valer en la contestación el demandado? Evidentemente, las excepciones y defensas. Les hago un comentario: casi todos nuestros demandados evidentemente están privados de su libertad y están internos. Entonces, todas las notificaciones y el emplazamiento se le realiza vía exhorto a donde está recluido. Formulan su contestación. Al momento de que nosotros se le realiza este emplazamiento, se le señala si es su deseo ser representado por un asesor del Instituto Federal de la Defensoría Pública o si él quiere tener su propio abogado patrón. Cuando se formula esta demanda, debe de ofrecer las pruebas. Las pruebas documentales las va a exhibir en ese momento. En caso de que no las tenga, nos va a señalar en dónde se encuentren para que nosotros nos alleguemos de las mismas. Estas pruebas van a ser desahogadas en audiencia únicamente. Se pueden preparar las que así se requieran, como una testimonial, una confesional o una pericial. Dentro de este procedimiento de extinción de dominio no se admite ningún incidente ni excepción de previo y especial pronunciamiento. El único incidente que se admite es el incidente preferente de buena fe. Esto es, cuando nos está solicitando un tercero que viene y nos dice que su inmueble respecto del cual se está siguiendo la acción de extinción de dominio es de su propiedad y nos lo está acreditando fehacientemente, además de que nos acredita que no fue obtenido con recursos de procedencia ilícita. Ahora, en relación a las pruebas, que esto es lo más importante. En cuanto a las pruebas, como ya les mencioné, se van a ofrecer en la demanda que se promueva o en la contestación únicamente, y se van a admitir en el auto que recaiga a cada una de estas, ya sea la demanda o la contestación. Se puede admitir una prueba superviniente, como cuál, la que le comenté hace un momento, cuando se acredita que en la causa penal se ha determinado que no están acreditados los elementos del cuerpo del delito. Evidentemente el demandado lo que va a hacer es exhibirnos esa prueba con posterioridad a que se inició esa acción. ¿Okay? ¿Qué pruebas se pueden ofrecer? Como ya les mencioné, pueden ofrecerse cualquier tipo de pruebas siempre y cuando no sean contrarias a derecho. Y la confesional de alguna autoridad, por supuesto. ¿Qué deben de contener estas pruebas? Deben de estar relacionadas con el cuerpo del delito, con la procedencia de los bienes, o bien que nos haga valer que los bienes materia del procedimiento no son de los señalados en el artículo 8, esto es, que no han sido instrumento, objeto o producto de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas. Esas son las pruebas que se pueden admitir únicamente. Ahora, agotada la secuela procesal, se va a celebrar la audiencia de desahogo de pruebas, que posterior a ella puede el demandado y la parte actora ofrecer alegatos. Concluida esta etapa de alegatos, el juez puede dictar sentencia dentro de la misma audiencia o dentro de los 8 días siguientes. Esta sentencia puede ser en dos sentidos: declarando la extinción de dominio de los bienes, muy importante, cuando sean bienes, bueno, varios bienes más bien dicho, se debe de hacer la separación correspondiente a cada uno de ellos para que exista la descripción plena para efectos de que se pueda hacer las inscripciones y todo lo relativo a ellos. Les comento, la mayoría de los asuntos que existen de extinción de dominio se trata de bienes inmuebles y numerarios. Son pocos los que son de muebles, la mayoría son inmuebles, eso es el mayor porcentaje. Entonces, debemos de hacer la identificación correspondiente de cada uno de ellos plenamente. Otro de los sentidos que puede tener esta sentencia es que se declare improcedente la acción. ¿Okay? Se va a declarar procedente
cuando se acreditan plenamente los elementos del cuerpo del delito. Si no me está acreditando los elementos del cuerpo del delito, evidentemente no me está acreditando lo principal, base de mi acción. Debe acreditar también el Ministerio Público que son de los bienes antes señalados, instrumentos, objeto o productos de los delitos señalados. Cuando se trata de un tercero, les comenté hace un momento, ¿qué es lo primero que nos debe de acreditar? Que el dueño tenía pleno conocimiento que su bien estaba siendo utilizado para actos ilícitos y que no obstante eso, él no lo hizo del conocimiento de las autoridades correspondientes ni hizo nada para impedirlo. Aquí, ahora sí que les adelanto, esta prueba dinámica de la prueba, que, bueno, más bien dicho la denominación, carga dinámica de la prueba, es así como se rige en el procedimiento. El último de los supuestos que nos debe de acreditar es cuando se trata de los llamados testaferros o prestanombres. Esto es, el bien evidentemente está a nombre de una tercera persona, pero el probable responsable o el indiciado lo utiliza como dueño. Entonces, lo que tenemos nosotros que demostrar en este supuesto en concreto es que los bienes son de procedencia ilícita. ¿Okay? Si nosotros realmente reunimos cada uno de estos requisitos y nos lo acredita plenamente el Ministerio Público, declaramos la procedencia de la acción. Si nos falta alguno de ellos, evidentemente tenemos que declarar la improcedencia de la misma, en cuyo supuesto se debe de ordenar se haga la devolución de los bienes no extintos, lo cual debe de ocurrir dentro de un término de 6 meses. Cuando esto no sea posible, porque los bienes evidentemente ya fueron enajenados y ya lo que se tiene es una cantidad líquida y no el bien como tal, se debe de ordenar la entrega del valor a su legítimo propietario o poseedor, que esto lo debe de acreditar dentro del procedimiento, junto con los intereses, rendimientos y accesorios que se hayan obtenido durante la administración que hace el SAE de estos bienes. Ahora, para la ejecución de esta sentencia, ¿cómo se hace esta ejecución? Una vez que causa ejecutoria la sentencia que resuelve sobre esta extinción de dominio, el juez debe de ordenar su ejecución y la aplicación de los bienes a favor del Estado. Esto es, los bienes o el producto de la enajenación, que es lo que normalmente ocurre en el procedimiento. A nosotros nos dicen, normalmente cuando llegan ya existe un aseguramiento del bien, se hace la ratificación, está a disposición del SAE, nunca está a disposición del juez de distrito como tal, sino del SAE. Ellos, una vez que ya se declara extinta la sentencia, se hace la venta, la enajenación de estos bienes inmuebles. Entonces lo que se obtiene es un producto líquido ya. Estos bienes, por lo regular, tanto el numerario, son pocos los bienes muebles que nos han tocado, por lo regular, les reitero, son bienes inmuebles, pero cuando ya está el producto y esta cantidad líquida, todo está a disposición del SAE. Con el valor de realización de estas ventas, se va a destinar, que fue el objetivo de la reforma, hacer una justicia restaurativa, esto es, para el pago de daños y perjuicios a favor de las víctimas o de los ofendidos. Por lo tanto, en primer término, estos fondos van a ir para la reparación del daño de la víctima o ofendido cuando los hubiere dentro del procedimiento de extinción de dominio por los ilícitos que se haya declarado esta extinción. Los procedimientos que existen, la mayoría son por delincuencia organizada o delitos contra la salud. Evidentemente no nos ha tocado ninguno en los cuales existan víctimas como tal. En segundo término va a ser para las reclamaciones de créditos procedentes que hayan sido garantizados y que estén debidamente acreditados. Con estos recursos se va a constituir un fideicomiso público que no va a ser considerado una entidad paraestatal, que va a ser coordinado por la Procuraduría General de la República hasta el momento de que sea destinado para que se otorgue a las víctimas u ofendidos de los delitos antes enumerados. Como ya les mencionaba ahorita, es muy importante en este procedimiento las cargas probatorias y sobre todo ese afectado de buena fe que puede surgir en cualquier momento y hacer que todo nuestro procedimiento de extinción de dominio se venga abajo.
afectado de buena fe es el propietario o quien tenga algún derecho real sobre los bienes que han sido afectados por una sentencia de extinción de dominio y que acredita su legítima procedencia del bien y respecto del cual no existen evidencias de que haya participado o haya tenido conocimiento de todos estos delitos. Algo muy importante que les quiero mencionar: el principio de presunción de inocencia no aplica dentro de este procedimiento de extinción de dominio. Evidentemente, este es un principio que aplica respecto de la responsabilidad penal. Nuestra primera sala determinó que es aplicable a la materia penal y a la materia administrativa sancionadora con ciertas modulaciones. Entonces, es evidente que dentro de nuestro procedimiento no es aplicable. Sin embargo, lo anterior no implica que vayamos nosotros a creer que de facto nuestro demandado o nuestro tercero que aparece como probable dueño del bien tiene la carga probatoria de acreditar la improcedencia de la acción. Esto es algo que le corresponde al agente del Ministerio Público, a llegar todos los elementos necesarios para demostrar que ocurrió ese hecho ilícito, que se trata de bienes que son instrumento, producto u objeto de los delitos antes enumerados, y además que este tercero tenía pleno conocimiento de esa utilización que se le estaba dando a su inmueble. A esto se le llama carga dinámica de la prueba. Se trata de que no recae la carga en una sola de las partes y se debe de acreditar un hecho concreto que es susceptible de acreditarse, pero lo más importante, es susceptible también de desvirtuarse. No recae en una sola de las partes, sino dejamos al demandado en total estado de indefensión al de tener él que acreditar que no actuó de mala fe. No, eso lo debe de acreditar el Ministerio Público. Además, nuestra primera sala también ya determinó que no basta con que se acredite un mero descuido o que no vigiló el bien las 24 horas del día. Tiene que acreditarse que realmente tenía conocimiento que el bien estaba siendo utilizado para actos delictivos. En caso de que esto no se demuestre, evidentemente no va a ser procedente esta acción de dominio. ¿Qué más? Bueno, a nivel federal está prevista en la figura de la extinción de dominio, en la Ley Federal de Extinción de Dominio. La Corte ya determinó que los estados, y sobre todo en la Ciudad de México, determinó que la Asamblea Legislativa podía también establecer y legislar en materia de extinción de dominio, al tener dentro de sus facultades resolver sobre los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, si bien no lo hace de delincuencia organizada. De igual forma, todos los estados tienen su propia legislación con el procedimiento correspondiente. En el juzgado al cual estoy adscrita se conocen vía amparo de los actos derivados de los procedimientos de extinción de dominio locales. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes.